psicología. Obviamente, para poder entender que la psicología tiene métodos, hay que asumir que la psicología es una ciencia. Entonces, por eso puse la psicología como ciencia. Y obviamente vamos a hablar de sus métodos, ¿ya? De una manera rápida voy a plantearte algunos aspectos iniciales, ¿ya? Respecto a los objetivos de la psicología, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos o funciones de la psicología? Vamos a mencionar rapidito 4 funciones que hacen de la psicología una ciencia. ¿Cuáles son esas, profe? 1, describir. La psicología debe describir. Por eso va a usar métodos también. Justamente uno de los métodos que usa la psicología que tiene que ver con la descripción es el método descriptivo o método observacional, ¿ya? Método descriptivo o método observacional. Entonces, cuando la psicología se dedique a observar, a, a conocer los fenómenos psicológicos, las conductas de las personas o de los grupos, es porque la psicología, gracias a eso, gracias a esa observación, va a poder describir, va a poder detallar por qué mejor dicho, cómo se comporta alguien, ¿ya? Eh, Va a poder eh, justamente describir ciertos fenómenos, como por ejemplo los trastornos de personalidad. Si tú preguntas cómo se comporta una persona con trastorno de personalidad antisocial, lo que muchos conocen como psicópata, ya justamente la psicología va a describir la conducta de un psicópata a partir de haber observado cómo se suele comportar, establece un patrón de conducta, ¿ya? Después de haber descrito, haber observado y descrito a muchos psicópatas, se establece un patrón de conducta, ¿de acuerdo? Bien. Otra función de la psicología es explicar. La psicología busca explicar. ¿Explicar qué cosa es? ¿Por qué es así? ¿Por qué ocurre tal cosa? ¿Por qué una persona se comporta de esta manera? Y cuando la psicología explica por qué ocurre algo, también puede utilizar métodos para investigar, ¿no? Por ejemplo, el método experimental. El método experimental es un método en el que se establece una relación de causa-efecto, ¿ya? Se establece una relación de causa-efecto. Entonces, la explicación justamente lo que busca aclarar es cuál es la causa de algo. ¿Cuál es la causa de algo? ¿Por qué suele ocurrir tal cosa? ¿No? Eh, por ejemplo, ¿por qué un niño eh, tiene tiene mejor autoestima que otro niño? La causa puede ser el estilo de crianza que ha tenido. ¿Ya? ¿Cómo así, profe? Un estilo de crianza democrático. El otro ha tenido un estilo de crianza autoritario. Entonces, ¿qué pasa si yo hago una investigación experimental en la que a un grupo de niños los hago tener un estilo de crianza democrático y el otro grupo de niños se desarrolla un estilo de crianza autoritario? Después de un tiempo mido el resultado y encuentro que los niños con baja autoestima son los que han tenido estilo de crianza autoritario, mientras que los niños con alta autoestima han tenido estilo de crianza democrático. Entonces yo puedo decir que la causa de que este niño tenga buena autoestima es por el estilo de crianza democrático. Y el otro, la causa de que tenga baja autoestima es por el estilo de crianza autoritario. Ahí estoy explicando la razón. Y eso es causa-efecto. Y lo hice a partir de una investigación. ¿Correcto? Entonces,
la investigación experimental puede ayudar al psicólogo a explicar las razones de una conducta, las razones de un fenómeno, las razones de una situación psicológica. Otro objetivo que tiene la psicología es predecir. La psicología tiene la función de predecir. ¿Y predecir qué nos permite? A partir de conocer las causas, podemos predecir ciertas situaciones. Ahora, para predecir, también puedo utilizar un tipo de investigación. ¿Cuál, profesor? Puedo utilizar varias investigaciones. Una de ellas es la investigación correlacional. ¿Cómo así, profesor? En la investigación correlacional, yo establezco la relación entre dos variables, como por ejemplo, eh, vamos a suponer la variable edad y la variable control emocional. He podido investigar que la gente con mayor edad tiene mayor control emocional. ¿Ya? La gente con mayor edad tiene mayor control emocional. Eso lo he investigado gracias a una investigación correlacional. Es decir, he podido determinar que la edad y el grado de control emocional van más o menos de la mano, van más o menos de la mano. La persona cuando más edad tiene, más control emocional tiene. Cuando menos edad tiene, menos control emocional tiene. ¿Ya? Eso es lo que he podido notar. ¿Qué tipo de investigación estoy haciendo? Correlacional. Y gracias a esa investigación yo puedo predecir que estos niños que ahora tienen 10 años y son muy impulsivos, cuando sean adultos, ¿no? Probablemente tengan un mayor control emocional, ¿no? Cuando maduren, van a tener un mayor control emocional. Porque según la investigación que yo he hecho, a más edad se tiene mayor control emocional. Entonces yo puedo predecir que más adelante, por maduración, van a alcanzar mayor control emocional. ¿De acuerdo? Eso es a través de una investigación correlacional. Y finalmente, el otro propósito de la psicología es controlar. ¿Y qué cosa es controlar? Controlar es generar cambios, modificar conductas, eh, superar algunos problemas de conducta, como por ejemplo problemas de autoestima, problemas de ansiedad, conductas desadaptativas, tendencia a la agresividad. Todas esas conductas las quiero controlar. Controlar significa que las quiero modificar para que la persona desarrolle su salud mental adecuadamente, para que la persona pueda eh, tener conductas más aceptables socialmente. Entonces, controlar significa modificar, cambiar, aplicar terapia, dar consejería, ¿no? Eh, Ahora, los estudios de casos, que se utiliza también como un método de investigación, puede ayudar a aplicar esos conocimientos en la terapia, ¿ya? Así que los métodos de investigación, de hecho, todos los métodos de investigación van a ayudar a utilizarlo en la terapia o en la orientación. Listo, ahí están los 4 objetivos de la psicología, los 4 objetivos científicos de la psicología. Vamos inmediatamente, vamos inmediatamente a hablar del método científico. A ver, señores, ¿qué es el método científico? El método científico, eh, a diferencia de los otros métodos que se utilizaban en otras áreas del conocimiento, el método científico lo que busca es conocer un objeto de estudio, eh, pero de una manera rigurosa, utilizando técnicas y estrategias para poder comprobar los descubrimientos que se han alcanzado, para poder comprobar esos descubrimientos como ciertos, ¿ya? Entonces, por eso es que yo en primer lugar observo el mundo que me rodea. Primero observo el mundo que me rodea. Después me hago una pregunta. ¿Qué significa formular una pregunta? Significa plantear un problema. Formular una pregunta significa plantear un problema, ¿no?
Por ejemplo, yo puedo observar, vamos a suponer que los chicos que tienen más problemas psicológicos son los que más consumen eh, cigarrillo, o sea, los que más fuman. Los que más fuman son chicos que tienen problemas familiares, ¿ya? Problemas psicológicos y relaciones familiares inadecuadas. Y he visto que esos chicos son los que más fuman. En cambio, los chicos que tienen buena relación con su familia son los que menos fuman. Entonces, al observar esa situación, yo me pregunto por qué. ¿Por qué los chicos que más fuman son los que tienen problemas en su familia? ¿No? ¿Por qué fuman cuando tienen problemas? No entiendo la razón. Entonces me formulo la pregunta. Formular la pregunta significa planteamiento del problema. ¿Ya? Planteamiento del problema. Se planteó el problema. Ahora, debo hacer una hipótesis de eso. Debo plantearme una hipótesis de por qué los chicos que tienen problemas familiares son los que más fuman. Ya, pero no me puedo plantear una hipótesis porque salga de mi cabeza y ya yo se me ocurre decirlo. No, no puedo hacer eso. Yo tengo que investigar. Yo tengo que estudiar. Entonces voy a investigar y recopilar datos y con todos esos datos que yo he recopilado, de esos datos, voy a permitirme construir una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis, profesor? Es una respuesta provisional. ¿Ya? Una respuesta provisional a la pregunta que me hice. ¿Por qué los chicos que tienen problemas en sus casas fuman más? ¿Ya? Vamos a suponer que mi hipótesis es, después de haber investigado, después de haber recopilado información, mi hipótesis es que los chicos que tienen problemas en su casa fuman, porque el cigarrillo tiene eh, un efecto, digamos, de calmante, es decir, calma, disminuye la ansiedad y el chico que tiene problemas en su casa tiene ansiedad, entonces una forma de disminuir esa ansiedad es fumar, ¿ya? Entonces, por eso lo hace. Ahora, es cierto que al comienzo puede disminuir un poco la ansiedad, pero después aumenta la ansiedad, pero eso no lo saben los chicos. Los chicos asumen que el cigarrillo le va a calmar la ansiedad, definitivamente, y por eso tienden a fumar. Muy bien, entonces construí mi hipótesis. ¿Por qué los chicos fuman? Porque el cigarrillo ayuda a disminuir la ansiedad. Esa sería mi hipótesis. Pero todavía no lo he comprobado, solamente he revisado información y en base a eso lo he hecho. Ahora sí voy a comprobarlo. Lo voy a comprobar, ¿no? Poniéndolo a prueba a través de un experimento o a través de una investigación descriptiva. Después que haya investigado de una manera adecuada, voy a analizar los resultados de mi investigación y voy a llegar a conclusiones, ¿no? Después de llegar a conclusiones, voy a compartir esos resultados con los demás, o sea, voy a informar, ¿ya? Ese sería el método científico. ¿Está bien? Muy bien. Así vamos a empezar ya a hablar de todos los métodos ya específicos de la psicología, ¿ya? Va a ser facilito nomás. Te la vas a llevar fácil hoy día, ¿ya? Vamos a enseñar los distintos métodos de la psicología, métodos específicos. Muy bien, permíteme un segundito. Ahorita regreso, por favor, denme un minuto. Mientras tanto, revisa la diapositiva, ¿ya? Un
Y ahora sí, me disculpan. Empezamos entonces con los métodos de investigación de la psicología. En primer lugar, vamos a hablar del método de observación natural que se le conoce como método observacional o método descriptivo. Ya, el método de observación natural se le conoce también como método observacional o método descriptivo. Lo que se supone debe hacer un investigador es observar la conducta de una persona de una manera solapada, se puede decir, ¿no? Disimulada, sutil. La persona que está siendo observada no debe sentirse observada, porque si se siente observado, obviamente su conducta va a cambiar, ¿cierto? Obvio. No puede sentirse observado, porque inmediatamente su conducta la va a cambiar. Entonces, lo que hace el investigador es observarlo desde lejos, de tal modo que éste no sepa que lo están observando. A veces puede utilizar cámaras ocultas, ¿no? Cámaras escondidas. O también puede, eh, a partir de ponerle cámaras, él puede observarlo ya luego ya a través de videos, ¿no? Se ha grabado lo que la cámara ha captado y él puede observar luego a través de videos y observar una y otra vez el mismo video. Correcto. La idea es que la persona que está siendo observada no se dé cuenta que está siendo observada. Pero otro detalle más. La idea es observarlo en sus condiciones naturales, donde la persona actúa de manera natural, no donde la persona va a fingir una conducta, sino donde se porta tal y como es, ¿no? Ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás con tus amigos, sueles comportarte tal y como es, ¿sí o no? Pero cuando estás con tu enamorada, ahí no te comportas como eres, ahí la pegas de bueno, la pegas de decente, inteligente y todo, o sea, tratas de hablar con mucha propiedad, pero cuando estás con tus patas, ahí pues hablas como sea, como eres, ¿no? Como te sientes en ese momento, cómo. Entonces la idea es investigar de acuerdo a cómo te comportas naturalmente. A eso le llamamos observación natural. Otra forma de investigar a una persona, en el caso de la psicología, son los estudios de caso, estudio del caso. También estudio del caso o estudio de casos, así se llama. Ya, en ese caso, en los estudios del caso, ahí hay un error en la diapositiva, ¿ya? Se ha repetido lo que dice arriba, ¿ya? Se ha repetido, pero no lo pensemos así, ¿ya? Un rato. Ah, ya, ahí mi amigo Rodrigo está preguntando por si hay grupo de WhatsApp. Ya bueno, esa, yo pensé que me habían hecho una pregunta a mí. Ya, entonces, repito. Eh, ya, no se entretengan, digamos, en otros aspectos. Me gustaría que estén concentrados en la clase. Ya, hay una cosa importante en el caso de los chicos de aula virtual, es que tú dices, ah, qué bacán, aula virtual puedo hacer lo que quieran. No. El asunto de las aulas virtuales es que te han puesto una gran responsabilidad. Cuando tú vienes a un aula presencial, aquí, los profesores te van a estar llamando la atención, si te distraes, si usas celular. Pero cuando estás en un aula virtual no pasa eso. No hay quien lo haga. Entonces el único que va a ser responsable de lo que le pase eres tú.
te han puesto una papa quemante, o sea, te han puesto la responsabilidad en tu cancha. Ese es el gran problema, ¿ya? Ese es el gran problema. Y a veces, no, si no lo sabes manejar, ya fuiste, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá hace preguntas, contesta y tiene libertad de hacerlo, pero eh, esa libertad hay que manejarla con cuidado porque si no te vas a distraer de la clase, no vas a atender nada de lo que yo digo o de lo que digan tus profesores y solito te vas a aburrir, ¿ya? Por eso que es muy importante que tú sepas controlar esa libertad que tienen. Si no la sabes hacer, ya fuiste. Por eso que hay muchos chicos que rápido se desaniman cuando hacen clases virtuales porque ellos mismos se dan cuenta que se están distrayendo, ¿no? Pues, las clases virtuales son definitivamente para chicos que están dispuestos a autocontrolarse. Si no, no van a funcionar, honestamente. ¿Ya? Bueno, seguimos. Bien, chicos, cuando se habla de estudio de casos, cuando se habla de estudio de casos, está hablando de tomar en cuenta una experiencia que tiene el psicólogo, en este caso el psicólogo. Por ejemplo, me he dado cuenta, tengo una persona con problemas de ansiedad. Ya, una persona tiene problemas de ansiedad. Y, y yo como psicólogo quiero investigarlo, quiero aprovechar. ¿Un poquito para qué? Quiero aprovechar, joder, espérate, quiero colocarlo acá. Quiero aprovechar en el caso de un estudio de caso, yo quiero, por ejemplo, conocer cómo se porta una persona con trastorno de ansiedad. Y voy a empezar a observarlo, observarlo, ¿ya? Y voy a entrevistarlo, voy a hacerle un seguimiento, digamos, seguimiento voy a hacerle continuo a esta persona para ver cómo se comportan. Entonces, un estudio del caso viene a ser el estudio eh, específico de un individuo, ¿ya? Estudio específico de un individuo. Es un estudio del caso. Eh, con algún trastorno o condición interesante para el estudio.
¿ya? O condición interesante. O sea, obviamente, ya está. Estudio específico de un individuo con algún trastorno o condición interesante. Interesante para estudiarse, ¿no? Para conocer. Ya, por ejemplo, si ves una persona, tú quieres conocer más o menos ciertos patrones de conducta de una persona autista, entonces estudias a un autista. Tú quieres conocer los patrones de conducta, puedes deducir algunos patrones de conducta. Estudio específico de un individuo con algún trastorno o condición interesante para conocer, ¿no? De esta manera te vas a aproximar a encontrar patrones de conducta en ciertos trastornos, en ciertas condiciones psicológicas de las. ¿Ya? El estudio de caso ayuda a tener una idea de cuál sería un patrón de conducta de este caso, ¿no? Por ejemplo, puedes estudiar de repente una persona con trastorno de ansiedad, o puedes estudiar una persona con personalidad psicopática, o una persona de repente, pues, eh, depresiva, pues, y eso te permite, al conocer su caso, entender las razones por las que puede sentirse así, eh, describir sus conductas cotidianas, y eso te puede ayudar a ir encontrando patrones de conducta, por ejemplo, en una persona depresiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Claro, es un caso específico, exacto. Rengifo, ¿no? Sería como un caso específico, claro. El estudio del caso puede ser aplicado a cualquier persona con un problema psicológico, claro. El estudio del caso puede ser aplicado a cualquier persona con problema psicológico que se preste para el estudio, obviamente. No todas las personas se prestan para el estudio, ¿ya? Ahora, tú la puedes estudiar mientras la tratas también. O sea, hay muchos psicólogos que tratan a personas y van estudiando su caso. Yo cuando estudié psicología, en mi último año, en mis prácticas preprofesionales, me pidieron justamente un estudio de caso. A todos nos pidieron un estudio de caso. Entonces teníamos que tener un paciente al que le hacíamos un seguimiento, ¿ya? Por eso una vez por semana los citábamos al consultorio, digamos, donde estábamos trabajando, donde estábamos haciendo nuestras prácticas, y ese paciente era entrevistado, ¿no? Era estudiado, se conocía su caso, se describía cómo se comporta, ¿no? Cómo actúa y todo eso, ¿ya? Es un estudio de caso. ¿De acuerdo, chicos? Perfecto. Muy bien. Otro, otro caso, otro caso, otro caso sería, otro tipo de estudio me refiero, las encuestas. Otro método que se utiliza también son las encuestas. Las encuestas, se crea una serie de preguntas que le permitan al investigador determinar su hipótesis, y luego estas preguntas se hacen a cierta muestra. Muestra quiere decir un grupo de la población, o sea, un grupo de personas. Las encuestas las puedes hacer en grupo o las puedes hacer de manera personal, pero generalmente se utiliza grupal. Entonces, a 50 personas le haces preguntas determinadas. Las encuestas son parte de un método descriptivo, es decir, para que conocer las características de una conducta o de cómo se porta un grupo, le haces preguntas, ¿no? Ahí está. Una muestra es una selección de personas o casos dentro de una población mayor, ¿de acuerdo? Esa es una muestra. Una muestra es un grupo dentro de un grupo mayor. Por ejemplo, vamos a suponer que quieres hacer una encuesta
de adolescentes respecto al uso de las redes sociales. Entonces tomas, digamos, una muestra entre adolescentes de la universidad o de la academia preuniversitaria Bonex y empiezas a preguntar a 100 chicos de Bonex sobre el uso de las redes sociales. Ya, pues esos 100 chicos de Bonex son una muestra porque Bonex tiene muchísima más cantidad de alumnos. Entonces 100 alumnos es una muestra de toda la población bonecina, se puede decir. ¿De acuerdo? Sería una muestra. Y a esas 100 personas le haces una encuesta sobre el uso de las redes sociales. Correcto. Ya está. Muy bien. Ahora prosigamos con otro método de investigación. ¿Cuál, profesor? El método correlacional. El método correlacional. A ver, ¿qué quiere decir correlacional, profe? Acá te explico. Ah, me hace una buena pregunta, Villarroel. Muy buena pregunta. Profe, ¿la encuesta es lo mismo que el test? No, no es lo mismo. El propósito de la encuesta es conocer opinión, ¿ya? Conocer opinión. El propósito del test es evaluar rasgos de personalidad. Rasgos de personalidad o algunos rasgos, digamos, conductuales en relación al test que toma, porque puedes tomar un test de inteligencia, entonces lo que vas a evaluar es rasgos de capacidad intelectual. Si evalúas autoestima, vas a evaluar, digamos, la autovaloración que la persona tiene sobre él mismo, ¿no? O sea, sus rasgos de autoestima tiene que ver con cómo él se percibe a sí mismo. Hay también test de personalidad, hay test de inteligencia emocional, ¿no? Hay test de distinto tipo, pero en los test lo que vas a evaluar son las características de la persona. Correcto. En cambio, las encuestas es para conocer su opinión. ¿Qué piensa? ¿Qué opina ante cierta situación? Correcto. Ahí la persona comenta de manera libre. El test está estructurado de una manera tal que se pueda eh, determinar, digamos, una, determinar, digamos, la condición de lo que estás justamente queriendo saber, ¿no? Si quieres conocer tu autoestima, gracias al test vas a determinar su nivel de autoestima. Si quieres conocer su personalidad, gracias al test vas a determinar cómo es su personalidad. En la encuesta no, la encuesta básicamente es para conocer opiniones, conocer los puntos de vista que tiene. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Bien, vamos a la investigación correlacional. En la investigación correlacional se hace uso de métodos estadísticos para analizar la relación entre dos o más variables. Profe, a ver, primero quiero que me aclare, profe, qué rayos son variables. Ya, te explico. Se le llama variable a cualquier característica de conducta, a cualquier aspecto que no va a ser siempre igual, sino que varía, por eso se le llama variable. Cualquier situación, cualquier hecho que pueda sufrir alguna modificación, se le llama variable. Y en la vida se relacionan variables de una manera importante. Profe, a ver, no le entiendo, dame un ejemplo más bonito, profe, bonito ejemplo, chévere. A ver, hace un rato te di el ejemplo de la edad versus el control emocional. Tu edad, la edad que tú tienes, escúchame esto, ¿ah? La edad que tú tienes es una variable, ¿ya? Una de las tantas variables. Tú tienes 16 años, tu hermanito tiene 10. Ahí te demuestro que es una variable. Puede cambiar. Un día vas a tener 10 años, otro día vas a tener 16, más adelante vas a tener 20, después vas a tener 25. Esa es una variable, o sea, es una condición cambiante. Ahora, esa variable está relacionado con otra variable, sí, por ejemplo, el control emocional. El control emocional también es una variable. ¿Por qué, profe? Porque yo me puedo controlar poco o me puedo controlar mucho, varía, cambia, modifica, ¿ya? Y es una condición. O sea, la edad es una condición. El control emocional también es una condición. Lo que yo quiero investigar es si estas dos condiciones tienen algún tipo de correlación.
Que tengan correlación significa, por ejemplo, que van juntas. Cuando una sube, la otra sube. Cuando una baja, la otra baja. Eso, por ejemplo, es correlación. Te hago otra pregunta. ¿Habrá correlación entre ansiedad y autoestima? Es decir, de alguna manera los dos pueden tener algún tipo de relación próxima en la que, por ejemplo, cuando una variable se mueve, la otra también se mueve. Esa es correlación. O sea, correlación es cuando tú te preguntes si una variable se mueve, la otra también se mueve. Ahora, así para que lo entiendas va a ser facilito. Cuando una variable se mueve, la otra también se mueve. Por ejemplo, cuando se mueve la edad, se mueve también la capacidad de autocontrol emocional. Eso es correlación. En el caso de la ansiedad y la autoestima, cuando se mueve la autoestima, se mueve también la ansiedad. Pero si te das cuenta, si te pones a pensar, ahí va a haber una correlación inversa o negativa. Profe, ya me mareó, no entendí nada. Escúchame. En el caso de la edad y el control emocional, la correlación podría ser positiva o directa. Profe, ¿cómo que positiva o directa? O sea, si aumenta la edad, aumenta el control emocional. Si baja la edad, baja el control emocional. Eso se llama directa. Uno sube, el otro sube. Uno baja, el otro baja. Esa es directa o positiva. Así se le llama, ¿ya? Directa o positiva. Inversa es cuando uno sube y el otro baja. Uno baja y el otro sube. Por ejemplo, si sube la autoestima, baja la ansiedad. Si baja la autoestima, aumenta la ansiedad. Esa sería una correlación inversa o negativa. Entonces, para que la tengas facilito, solamente piensa en lo siguiente. Si hay dos variables en mi vida personal, y una sube, y cuando una sube, la otra también sube, entonces hay correlación. Pero si una sube y la otra igualita se queda, no hay correlación. Entonces, la correlación se entiende como que cuando una se mueve, la otra también se mueve. ¿Me entiendes? Cuando una se mueve, la otra también se mueve. Ahora, como vuelvo a repetir, se puede mover en dos sentidos, ¿no? Directo o inverso. ¿Ya? En el caso de la autoestima, si la autoestima aumenta, la ansiedad baja. Ahí sería inverso. Pero, por ejemplo, el rendimiento académico. Vamos a suponer que la autoestima sube, el rendimiento académico también sube. Ahí sería directa. Aumenta la autoestima, aumenta la autoestima, aumenta también la, el rendimiento escolar. ¿Ya? Esa sería directa. Investigación correlacional. Entonces, la correlacional es una investigación muy útil en la ciencia, porque puede determinar cómo hay variables que se mueven juntas. Otro ejemplo, profe, otro ejemplo. A ver, interés por la lectura, interés por la lectura, familia culta. Nivel de cultura familiar, interés por la lectura. Vamos a ver, ya. Vamos a ver estas dos variables. A ver, pensemos, tú y yo y todo lo que estamos acá, pensemos en estas dos variables. Nivel cultural de la familia, interés por la lectura. Sospechamos que cuando la familia tiene mayor nivel cultural, los hijos tienen mayor interés por la lectura. Sospechamos que cuando la familia tiene menor nivel cultural, los hijos tienen menor interés por la cultura. ¿Cierto? ¿O no? ¿Qué dice el pueblo? ¿Sí o no? ¿Sospechamos o no sospechamos? Ah, quiero respuesta. Quiero respuestas. A ver, ¿qué dice? Sí, ¿no? Exacto. Muy bien. Efectivamente, muchachos. Claro, nosotros sospechamos, pero los investigadores científicos no se quedan en la sospecha, lo tienen que investigar. ¿Ya? Una vez que lo investigan, determinarán si eso es cierto. A mayor nivel cultural, mayor interés por la lectura. A menor nivel cultural, menor interés por la lectura. Eso es correlación. Ya te he dicho, la correlación se determina muy fácil entendiendo que dos variables se mueven juntas. Si no se mueven juntas, entonces no hay correlación o hay muy poca correlación. Ahora, el alto grado o bajo grado de correlación depende cuán juntas se mueven.
¿Cuán juntas se mueven? Por ejemplo, si cuando aumenta la autoestima, aumenta el rendimiento académico, entonces eh, puede decirse que hay una alta correlación. Profe, ¿y eso cómo se determina? Acá viene la parte importantísima. ¿Cómo hago la investigación? Esta investigación no es experimental, ¿ah? Es una investigación simplemente en la que yo voy a conocer a través de preguntas, a través de encuestas, de test, etcétera. Por ejemplo, lo que yo tengo que conseguir siempre es una muestra poblacional, un grupo de personas a la que le voy a hacer la entrevista o le voy a tomar el test, ¿ya? A Rengifo me dice, pero no necesariamente sería por eso. Exactamente, la respuesta que tú has dado es preciso. No necesariamente sería por eso. Por esa razón, no se puede determinar que haya causa-efecto. Solo se puede determinar que van juntas, pero no necesariamente hay causa-efecto. Pero se puede entender que van juntas. Pero investiguemos, por ejemplo. Quiero investigar si el nivel de ansiedad tiene correlación con el nivel de autoestima. Obviamente una correlación inversa, pero tiene correlación. Entonces, voy a buscar 100 personas con alta autoestima y le voy a tomar un test de ansiedad. Claro, para determinar que esas personas tienen alta autoestima, también tengo que tomarle un test de autoestima. Una vez que le tomo el test de autoestima, voy a tomarle el test de ansiedad. Y me doy cuenta que las personas que tienen más alta autoestima, el 90% de las personas que tienen alto nivel de autoestima, tienen muy bajo nivel de ansiedad. Y el 90% de las personas el 90% de las personas que tienen baja autoestima tienen alto nivel de ansiedad. Si la respuesta fuera esa, entonces queda clarísimo que sí hay un alto nivel de correlación entre autoestima y ansiedad. ¿Ya? Hay un alto nivel de correlación entre autoestima y ansiedad. Si el 90% de personas que tiene alta autoestima tiene bajo nivel de ansiedad y el 90% de personas que tiene baja autoestima tiene alto nivel de ansiedad, eso demostraría que hay un alto nivel de correlación entre la autoestima y la ansiedad. Ya, pero si hago la investigación y solo un 30% que tiene buena autoestima tiene, solo un 30% de personas que tiene buena autoestima tiene bajo nivel de ansiedad, entonces yo no podría demostrar que hay correlaciones. ¿Ya? Que quede clarito. Ah, un detalle importante. Acá donde dice investigación correlacional dice se hace uso de métodos estadísticos. Claro, porque trabajo con porcentajes. Claro, trabajo con porcentajes, trabajo con muestras poblacionales. Por eso se necesita usar métodos estadísticos. ¿No? Definitivamente. Ya está. Vamos con la siguiente investigación, la experimental. La investigación experimental. Profe, ¿y eso en qué consiste? Ya. La investigación experimental consiste en la manipulación sistemática de variables para observar cómo reaccionan a ciertos estímulos. ¿Qué efecto tienen estas sobre otras variables? A ver, profe, explíqueme un poquito. Ya. Facilito, facilito. Yo sé que me vas a entender. Yo sé que tú tienes ganas de aprender y me vas a entender. Vamos a suponer que yo quiero investigar si la cantidad de sueño que tiene un estudiante tiene influencia en su rendimiento académico. Ya, ojo, escúchame tú. Esta no es una investigación correlacional, es experimental y vas a ver que es diferente. Quiero investigar si la cantidad de sueño de un estudiante influye en su rendimiento académico. Entonces me junto una población y le hago encuestitas. No, ahí ya no funciona eso. Ahí hago experimento. Ahí voy a experimentar. Profe, ¿cómo experimento?
voy a formar grupos de personas, ya, poblaciones, a la que le voy a someter a un experimento. Necesariamente debe haber un grupo experimental como mínimo, pueden ser dos, pero uno como mínimo, y otro se va a llamar grupo de control. El grupo experimental es al que le voy a someter, al que lo voy a someter a un experimento. Al experimento, por ejemplo, del sueño. Va a haber un grupo al que, por ejemplo, lo puedas hacer dormir 8 horas diarias. Y a otro grupo hacer dormir 4 horas diarias. ¿Ya? Y otro grupo que duerma lo que quiera, lo que le dé la gana. Vamos a suponer. Pero el grupo dos grupos pueden ser dos grupos experimentales, uno con 8 horas y otro con 4 horas. Entonces vamos a medir el rendimiento académico. Ahora, inicialmente debo conseguir al grupo experimental que lo hago dormir 8 horas, debo evaluarlo, debo determinar su rendimiento académico. Le tomo exámenes a todos, encuentro que tienen, a los chicos que he elegido, son chicos que tienen notas más o menos homogéneas. Ya tienen notas más o menos homogéneas. No son muy altas, pero tienen notas homogéneas. Y los chicos del grupo, el otro grupo, que lo voy a hacer dormir 4 horas diarias, también tienen notas muy parecidas al grupo experimental. O sea, los dos grupos, bueno, los dos son grupos experimentales en este caso, los dos grupos tienen el mismo rendimiento. ¿Ya? Los dos grupos tienen el mismo rendimiento. Simplemente la diferencia es que a uno lo voy a hacer dormir 8 horas y al otro lo voy a hacer dormir 4 horas. Después de un mes de hacerlo dormir a uno 8 horas y al otro 4 horas, voy a volver a tomarles una evaluación académica y voy a medir si ha habido cambios. Acuérdate que los dos empezaron con el mismo rendimiento académico. ¿Ya? Ahora vamos a medir su rendimiento académico. Vamos a ver, aquí es necesario las variables de control. Ya, si me entiendes, me escuchas, me vas a entender fácil. Una variable de control es cualquier variable que, que ha sido, valga la redundancia, controlada por el investigador y es homogénea entre los dos grupos. Por ejemplo, una variable de control sería la edad. Todos los chicos de ambos grupos deben tener la misma edad. Otra variable de control podría ser el sexo. Es decir, si en el grupo de que va a dormir 8 horas, todos son hombres, en el grupo que van a dormir 8 horas, 4 horas, también todos deben ser hombres. ¿Ya? Si hay mitad mujeres, mitad hombres, en el otro también debe ser mitad mujeres, mitad hombres. La misma edad. El rendimiento académico de ambos grupos debe ser el mismo. La condición socioeconómica de ambos grupos debe ser la misma. Eso significa variable de control. Ahora, tú inteligente que eres, te darás cuenta de algo. ¿Por qué el profesor está hablando de que todo debe ser igual en ambos grupos? Deben tener la misma edad, ¿no? Más o menos el mismo rendimiento académico, eh, el mismo sexo, la misma condición económica. ¿Por qué? Porque justamente para yo determinar si la causa del aumento o disminución del rendimiento académico es las horas de sueño, la única diferencia que debo permitir que exista entre los dos grupos es la cantidad de sueño. ¿Ya? Si yo me permito otra diferencia entre los dos grupos, podría entonces suponerse que esa otra diferencia también ha afectado el resultado. Por eso es que la única diferencia entre los dos grupos debe ser la cantidad de sueño. Todo lo demás debe ser controlado. ¿Ya? Todo lo demás debe ser controlado. Se llama la variable
que puede meterse por los palos y que no esté controlada por el investigador y que pueda distorsionar resultados. Tiene varios nombres. Se llama variable extraña, variable interviniente o variable contextual. ¿Ya? Las variables contextuales pueden convertirse en variables extrañas, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos tiene una condición especial, de repente tiene un problema de trastorno, a diferencia de los otros, ¿no? Es una persona que sufre de insomnio, no, a ese no lo voy a tomar en cuenta en el grupo porque ese me va a generar un problema. Tiene una variable contextual que podría alterar el resultado, a variable interviniente o variable extraña. ¿Ya? Lo que debe haber son variables de control, es decir, las condiciones deben ser semejantes en ambos grupos. La única diferencia debe ser la cantidad de sueño. ¿Ya? Muy bien. Entonces, se llama variable interviniente, variable extraña o variable contextual. A ver, Fabián me hace una pregunta. Contamos con el caso de una relación indirecta. A ver, esa pregunta no te la entiendo bien. ¿A qué te refieres con relación indirecta? Precisa la pregunta para poder leerla. A ver, continúo. Entonces, la investigación experimental consiste en que yo voy a someter a un grupo o a dos grupos a un experimento, en este caso a una cantidad de sueño, a los dos grupos. A uno lo voy a hacer dormir 8 horas diarias, al otro lo voy a hacer dormir 4 horas. Ese es un experimento, porque a ambos lo estoy sometiendo. ¿Ya? Una consulta, contamos con el caso de una relación indirecta en variables, profe. O sea, variable indirecta, así como en el caso correlacional. No, en variables hay variable independiente, variable dependiente, variable de control, variables intervinientes o extrañas, o variables contextuales que son lo mismo que extrañas. Pero acá te explico qué es una variable independiente y qué es una variable dependiente. La variable independiente es justamente el experimento, la cantidad de horas de sueño. Esa es la variable independiente. Esa cantidad de horas de sueño debe afectar el resultado, ¿ya? Debe afectar el resultado. Entonces, la variable dependiente es el resultado, ¿ya? Otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo de otro experimento. Quiero saber si la música clásica aumenta o no eh, el control emocional. La música clásica mejora el control emocional de las personas, el autocontrol emocional. A un grupo experimental lo someto a música clásica durante un mes y al grupo de control no lo someto a nada, que no escuchen música clásica, punto. Los dos grupos tienen el mismo nivel de control emocional en este momento, pero solo uno va a ser sometido a la música clásica durante un mes y el otro no. El grupo que va a ser sometido a la música clásica es el grupo experimental. Y a ese grupo lo voy a someter a la música clásica. ¿Qué es la música clásica? La variable independiente. Es la variable que yo voy a manipular. Y es la variable que debe hacer efecto en el autocontrol emocional. ¿Qué es el autocontrol emocional? La variable dependiente. ¿Ya? El autocontrol emocional es la variable dependiente. Entonces, la independiente, la música clásica. La dependiente, el autocontrol emocional. Si después de un mes las personas que han escuchado música clásica tienen mejor autocontrol emocional que las personas que no han escuchado música clásica, queda demostrado que la música clásica sí ayuda a, a aumentar el autocontrol emocional. Se demostró científicamente a través de un experimento. En el grupo de control no se aumentó el autocontrol emocional porque no escucharon música clásica. ¿Ya? Entonces, la variable independiente es la variable que voy a manipular, la variable que va a hacer efecto en otra, y la variable dependiente es el resultado. Profe, otro ejemplo, profe, otro ejemplo. Ya, claro. A ver, otro ejemplo puede ser investigar, eh, a ver, si el buen trato en el aula de clase puede mejorar el interés por el curso. Vamos a poner el curso de psicología. Aquí voy a reunir
a 100 alumnos, 50 para el grupo experimental y 50 para el grupo de control. A los 50 del grupo experimental lo voy a someter a buen trato todo el mes. Todo el mes lo voy a tratar con mucha ternura, con mucho afecto, con mucho interés. Y a los 50 del grupo de control lo voy a tratar de manera normal, con cierta frialdad, con cierta distancia. Pero a lo del grupo experimental lo voy a tratar muy amablemente, muy cordialmente, voy a tener un interés muy personal por ello. ¿Ya? Obviamente he juntado dos grupos que tienen un interés parecido por la psicología, no mucho interés, ambos más o menos cierto interés, ¿ya? No son tan interesados, o sea, tienen un interés, digamos, moderado, pero a un grupo lo voy a someter a un buen trato y al otro no. Después de un mes o 2 meses, voy a evaluar a los chicos de ambos grupos y vamos a ver si su interés por el curso ha aumentado o no ha aumentado. Si el grupo experimental ha aumentado enormemente su interés por el curso de psicología, quiere decir que, y el grupo de control no, quiere decir que el buen trato sí ha afectado su interés por el curso. Repito, ¿qué sería el buen trato? Variable independiente. ¿Qué sería el interés por el curso? Variable dependiente. ¿Ya? Variable dependiente. Ya les he dado bastante ejemplo, yo supongo que ya me han entendido, ¿no? Supongo que me han entendido. Por favor, quiero manitos arriba si me has entendido. Manito arriba, dedito arriba si has entendido. ¿Ya? Dedito arriba si has entendido. Uno nomás me ha entendido. Ah, dos nomás me han entendido. Los demás no me han entendido. A ver, ¿quién más me ha entendido? Nada más, uno nomás me ha entendido. Ya, bueno, hay varios que me han levantado el dedo, muy bien, me han entendido. Hay otros, bueno, me han levantado el dedo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, así nomás. O sea, los demás no me han entendido. Ya, bueno. Y estamos tratando de explicar así minuciosamente, ¿ah? Minuciosamente. Vuelvo a repetir, la variable independiente es la variable que, que se manipula en una investigación experimental. Ahora, en una investigación experimental se busca establecer relación de causa-efecto. En este caso, si la música clásica ha mejorado el interés por el curso, la música es la causa y el curso es el efecto. Aclarado el asunto, aclarado. Entonces seguimos. Otro método de investigación es la investigación por métodos múltiples. Hay investigaciones en las que se utilizan métodos distintos, métodos descriptivos, métodos experimentales, métodos correlacionales, o sea, distintos métodos se utilizan en el proceso de investigación. ¿Ya? Ahora, aclaremos el concepto de introspección. ¿Qué cosa es la introspección? Es un método, digamos, que se utiliza para que la persona se conozca a sí misma. La introspección es el acto de mirarse a uno mismo, de buscar en el propio interior, en sus pensamientos y en sus sentimientos, con el objetivo del autoconocimiento, para poder hacer una identificación, percepción, interpretación y comprensión de las propias emociones, pensamientos y conductas. Ya, la introspección implica que tú mismo te observas y tú mismo reconoces cuáles son tus emociones, sentimientos, impresiones, etc. Ahora, ese método lo utiliza con el psicólogo. O sea, el psicólogo te va a inducir a ti a que mires tu conciencia y luego le relates a él lo que has observado. Y el psicólogo va a registrar todo lo que tú le hayas contado. Ese es el método introspectivo, ¿cierto? El que utilizó Wilhelm Wundt en su experimento que llevó a la ciencia a ser considerada, a la psicología a ser considerada ciencia. ¿Ya? Ese es el método introspectivo. Cuando tú te observas a ti mismo y luego tú le cuentas al psicólogo lo que has observado de tu propia conciencia. Hay dos métodos más, el método longitudinal y el método transversal. Profe, ¿y eso qué es? A ver, el método longitudinal y el método transversal
se utiliza cuando quieres conocer las diferencias entre etapas en la vida de una persona. Pero pues no le entiendo. Ya, mira. Por ejemplo, ¿quieres conocer las diferencias de personalidad entre un niño y un adolescente? ¿Ya? Entre un adolescente y un adulto. Si tú quieres conocer las diferencias que hay en las distintas etapas de desarrollo, entonces puedes hacer una investigación longitudinal o una investigación transversal. Ambas se le llaman investigaciones evolutivas, ¿ya? Son investigaciones evolutivas. ¿Y cuál es la diferencia, profe? En la investigación longitudinal, tú estudias al mismo grupo de personas o a una persona o al mismo grupo de personas, lo estudias por muchos años. Al mismo grupo, ¿eh? Ejemplito, ejemplito. Quiero conocer los cambios en la personalidad de los seres humanos a lo largo de unos 40 años. Entonces, voy a investigar a 50 niños recién nacidos. Ojo, a 50 niños recién nacidos. Le voy a hacer un seguimiento por 40 años. Es una investigación recontra difícil porque cuántos de esos niños pueden morir en el camino, etcétera, pero lo voy a hacer. A 50 niños durante 40 años voy a hacer una investigación longitudinal. Voy a ver cómo cada niño va creciendo, va cambiando y va encontrando, digamos, va empezando a experimentar cambios a lo largo de sus años, ¿ya? Y yo voy describiendo los cambios que va mostrando cada niño. Y voy encontrando patrones de conducta de repente en niños de 0 a 3 años, infantes de 0 a 3 años, niños de 3 a 6 años, niños de 6 a 11 años, adolescentes de 11 a 20. Voy encontrando diferencias, ¿ya? Y eso me va a permitir poder encontrar patrones de conducta por edades, por etapas, ¿ya? Patrones de conducta por etapas. Esta es una investigación longitudinal. A lo largo de 40 años he investigado a un grupo de personas. En cambio, la transversal, ahí también quiero conocer la diferencia en la forma de ser de un niño, de un adolescente, de un adulto, pero no voy a hacer una investigación por muchos años al mismo grupo, sino que en este caso voy a investigar a distintos grupos. Por ejemplo, voy a observar a los niños de 0 a 3 años, voy a observar a niños de 3 a 6 años, voy a observar a niños de 6 a 11, a niños de 11 a 20 y niños y adultos de 20 a 40. Lo voy a observar. Lo voy a observar paralelamente, es decir, a un grupo, a otro grupo, a otro grupo, al mismo tiempo, ¿eh? Al mismo tiempo. Digamos, en unos meses voy a observar a los mismos grupos, perdón, a todos estos grupos de manera paralela. ¿Ya? O sea, estudio distintos grupos y luego los comparo, ¿ya? Esa investigación transversal solo me va a tomar unos 6 meses, digamos, ¿ya? 6 meses dedicarme a observar a todos estos grupos. En cambio, la longitudinal me tomaría 40 años. Los resultados de la longitudinal obviamente son más fiables porque es el seguimiento del mismo grupo de manera muy detallada durante mucho tiempo, ¿ya? Pero es una investigación mucho más complicada, más difícil, que puede tener una serie de efectos negativos, que muera la persona, que muera el propio investigador, etcétera. Pero ya ahí se busca cómo evitar esos efectos. Además es muy costosa, son 40 años. En cambio la transversal va a ser más rápida, porque lo voy a investigar ahora mismo, unos cuantos meses y ya está. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre una investigación transversal y una investigación longitudinal. Ahora sí, levántame la mano si me entendiste, levántame la mano si me entendiste, ¿sí? ¿Me entendiste o no me entendiste? Habla. Uno levantó la mano, dos levantó la mano. O sea, siempre es bueno que todos levanten la mano o no levantes y me digas, profe, no entendí. ¿Me puede explicar otra vez? Chévere. ¿Ya? Ya estamos ahí. Bueno, bueno, bueno. Ya te expliqué los métodos, ahora vamos a trabajar con el material y ahí te voy a detallar cositas, ¿ya? Ahí te voy a detallar cositas. ¿De acuerdo? Si tienes preguntas,
si tienes preguntas sobre dudas o algo que no te quedó claro, por favor, tú mismo eres. Ya, perfecto. Ah, ya. Raquel dice, podría dar ejemplos. Bueno, ubícame en el contexto porque acá no me acuerdo del contexto en el que me pusiste esta pregunta. Ejemplo de qué investigación, de la longitudinal y de la transversal, ¿sí? ¿A eso te referías? Dime porque para ponerte los ejemplos que necesites. Con mucho gusto lo voy a hacer, no te preocupes. Ya, perfecto. En el caso de una investigación longitudinal, por ejemplo, se han hecho estudios longitudinales, se han hecho sobre el desarrollo humano, ¿ya? O sea, por decirte, a un grupo de niños, o sea, recién nacidos. Allá, por ejemplo, un ejemplo clarísimo de investigación longitudinal fue el de Piaget, pues. Ese fue una investigación longitudinal, ¿no? El de Piaget. Piaget hizo un estudio sobre sus hijos. Estudió por muchos años. Por eso que Piaget básicamente tiene eh, una teoría que abarca los 18 primeros años. 18 años, ¿eh? Esa es una investigación longitudinal en la que él empezó a hacer un seguimiento a sus hijos durante 18 años. Por eso él habla del estadio sensoriomotriz, estadio preoperatorio, estadio operatorio concreto, estadio operatorio abstracto. En esa etapa él encontró o sea, le hizo un seguimiento y fue anotando los cambios que experimentaban en sus reacciones, cómo cambiaban sus conductas, cómo su capacidad cognitiva iba cambiando con el tiempo. Y entonces él encontró patrones de conducta eh, que le permitían establecer etapas. Entonces él encontró que de 0 a 2 años se producían ciertos cambios, de 2 a 4 se producían otros cambios, ya de 2 a 7, de 7 a 11 se producían otros cambios. Él fue encontrando eso, digamos, eh, patrones regulares, o sea, regularidad es decir, cambios que se daban en cierta edad en varios niños. ¿Ya? Esa fue una investigación longitudinal porque fue a través de los años. Ahora, nosotros podíamos hacer una investigación transversal con los niños de un colegio, por ejemplo. Podríamos observar cómo se comporta un niño de 0 a 3 años. Por otro lado, cómo se comporta un niño de 6 a 7, un niño de 7 a 11, cómo se comporta un adolescente de 11 a 18. Podríamos observar a grupos distintos. Como te digo, de repente esa investigación nos tardaría unos 6 meses. En esos 6 meses observamos a estos grupos distintos y luego comparamos y encontramos eh, características regulares en cada etapa. ¿Ya? Esa sería una investigación perdón, es transversal, porque no me ha tomado años estudiarlos. Simplemente los he estudiado en varios grupos en el mismo tiempo. Esa sería una investigación de tipo transversal. En cambio, lo que hizo Piaget, de estudiarlo desde el nacimiento hasta que cumplieran 18 años, eso sería una investigación longitudinal, investigación en la que se le ha hecho un seguimiento por muchos años. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ah, identidad de los elementos. Eso, ubícame en el contexto. Me habla de eh, investigación experimental, identidad de los elementos. Si me habla de investigación experimental, identidad de los elementos significa que los elementos sean semejantes, más que nada homogeneidad de los elementos, que sean homogéneos, que se parezcan, ¿ya? Que pertenezcan, que tengan condiciones parecidas. Esa sería homogeneidad o identidad de los elementos. O si lo has ubicado en otro contexto, me lo dices también, ¿ya? Me lo planteas para aclarar. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora sí vamos a responder a las preguntas, señores. Comenzamos con todo, nos vamos ya.
A ver, ¿cómo fue? Ahora le voy a mandar la diapositiva con su tutora. Apenas termine, lo hago. Ya, método de la psicología. Vamos con método de la psicología. ¿Ya? Vamos a empezar a resolver cada pregunta y ahí te voy a aclarar más cosas. Ah, no, pues este no es mío. Ya, entonces vamos a ver. Una estudiante de psicología anota detalladamente una actividad de meditación guiada. Mira, una estudiante de psicología. Ah, no sé, no lo compartí, creo. Ándate. No lo he compartido, creo. O sí lo he compartido. Sí se observa, ¿no? ¿Se ve o no se ve, chicos? Sí se ve. Ya, chévere, gracias. Una estudiante de psicología anota detalladamente lo que piensa y siente mientras realiza una actividad de meditación guiada. Ya, si yo anoto lo que yo pienso y lo que yo siento, eso que yo estoy haciendo es introspección. Posteriormente observa cómo reaccionan sus compañeros durante la misma experiencia, tomando nota de sus expresiones faciales, posturas y verbalizaciones. Ah, en este caso ya estoy haciendo externa, una observación externa o introspección también se le llama. Cuando la observación es externa se le llama introspección o se le llama observación natural. Bueno, eh, esa observación se hace luego ya, ¿no? O sea, primero ella hace una introspección y después hace una observación a sus compañeros. La respuesta es la A. Efectivamente, señores, la respuesta es la A. Entonces me quedo con la A, cierto. Muy bien, proseguimos. Siguiente pregunta. El estudio del comportamiento humano requiere de métodos que permitan observar y analizar tanto los procesos internos como los externos de las personas. La introspección, que es observarse a sí mismo, y la extrospección, que es mirar a otro, mirar externamente. Son dos enfoques descriptivos utilizados en la psicología para acceder a diferentes tipos de información sobre la mente y la conducta. Analice los siguientes enunciados y determine cuáles corresponden correctamente a las características de la introspección y la extrospección. A ver, vamos a ver. La introspección permite acceder a los pensamientos y emociones propias de la autoobservación consciente. Claro que sí, es cierto. La introspección permite acceder a los pensamientos y emociones propias mediante la autoobservación consciente. Claro, yo me autoobservo y yo soy en ese momento consciente de qué pensamientos tengo y de qué emociones estoy experimentando. ¿Ya? Es decir, yo me doy cuenta los pensamientos y las emociones. Y eso solamente lo puedo observar en mi conciencia, porque eso no está en mi parte corporal, sino está en mi conciencia. Y eso es introspección. La uno es verdadera. Dos, la introspección se basa en la observación de los comportamientos ajenos, sin intervención directa del observador. Claro. En el caso de la introspección, yo observo a otra persona. Yo no debo intervenir en su vida, debo observarlo tal y como actúan. Por ejemplo, si yo quiero saber si un niño se muestra agresivo con sus compañeros, yo los observo en el patio del colegio, al niño que los observo jugar a los niños y al niño que yo quiero observar para ver si es agresivo, yo lo observo si le pega o no le pega a otro niño. Yo no puedo ir corriendo a defender a los niños a los que le pegan. Yo solo tengo que observar nomás. Si le pega, que le pegue. Yo solamente voy a observar. Ya su profesora se encargará de eso. Yo solamente observo. Yo no puedo intervenir en su conducta, ni decirle que no le pegue. No. Yo solamente observo en su conducta y la registro. Nada más. Esa es introspección. La introspección es útil para analizar conductas observables en grupos sociales. Falso, 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 falso. La introspección
sirve solo para analizarte a ti mismo. No para analizar a los otros. Respuesta la A, 1 y 2. ¿Está bien? Listo, señores. Me quedo con la 1 y la 2. Siguiente pregunta. Un estudiante de psicología diseñó un test para medir el nivel de empatía en adolescentes. Ya, un grupo de estudiantes de psicología diseñó un test para medir el nivel de empatía en adolescentes. Eh, Como yo le dije, el test sirve para conocer aspectos de la persona, ¿no? Puede ser personalidad, puede ser el nivel de empatía, puede ser autoestima, puede ser inteligencia emocional, puede ser clima laboral, puede ser estilo de crianza al, al que te han sometido. Todo eso sí lo puedes evaluar con un test. Eso no es cuestionario, eso es un test. Tras aplicar el test a dos grupos distintos de estudiantes en días consecutivos, observaron que los resultados variaban considerablemente entre ambos grupos, incluso cuando las características de los participantes eran similares. Además, el docente encargado revisó algunas preguntas y señaló que varias de ellas no estaban relacionadas directamente con la empatía, sino con otros aspectos como la simpatía o la cooperación. Ante esta situación, el docente explicó que el test elaborado carece de bla y bla, bla y bla. Ya. A ver, ahí la respuesta también va a ser la A. Profe, ¿por qué? Te explico. ¿Qué significa validez? ¿Ya? ¿Qué significa validez? Precisamente validez significa la condición por la cual, escúchame tú, un test evalúa lo que dice que evalúa. ¿Ya? Un test evalúa lo que dice que evalúa. Yo me acuerdo cuando yo estuve estudiando en la Universidad de Psicología, el profesor de un curso de elaboración de test justamente, nos hizo elaborar un test. Nos hizo que hagamos un test, un nuevo test. Éramos un grupo de 5 chicos y elaboramos el test y lo tuvimos que someter a evaluación de expertos. Eso sí, en psicología pasa. O sea, mejor dicho, consultamos a psicólogos ya profesionales para que puedan determinar si el test que habíamos elaborado era un test adecuado o no era adecuado. ¿Qué hacía el psicólogo experto? Revisaba cada una de las preguntas y determinaba si esa pregunta estaba evaluando lo que dice que debe evaluar. Un ejemplo, yo te tomo un test de inteligencia y una de las preguntas que yo te hago, vamos a suponer que es, en un test de inteligencia yo te pregunto, por ejemplo, eh, ¿te sientes capaz? eh, te, ¿Te percibes inteligente? ¿Correcto? ¿O te percibes poco inteligente? ¿Ya? ¿Cómo tú te percibes inteligente o te percibes poco inteligente? Entonces uno dirá, oye, pero, a ver, ¿ustedes creen, escuchándome esa pregunta, te percibes inteligente o te percibes poco inteligente? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que esa pregunta evalúa el nivel de inteligencia de una persona? Si yo le pongo en una pregunta, en un test de inteligencia a la persona si se percibe inteligente o no se percibe inteligente, ¿evaluará inteligencia esa pregunta? Esa es la pregunta que les hago a todos. ¿Qué dicen? No. No, es una pregunta de autoestima, ¿correcto? O de autoconcepto, pero no es una pregunta que evalúe inteligencia. ¿Te das cuenta? O sea, imagínate que yo haya hecho una pregunta así en el test, si te percibes inteligente o no te percibes inteligente. Te voy a poner, ¿te percibes muy inteligente, medianamente inteligente, muy poco inteligente, nada inteligente? O sea, que te ponga ese tipo de pregunta para que tú contestes eso
Esa pregunta no estaría evaluando nivel de inteligencia. Esa pregunta estaría evaluando autoestima, si quieres, autoconcepto, pero no inteligencia. Por lo tanto, esa pregunta no sería válida para un test eh, de inteligencia. Entonces, ahí habría un problema de validez, ¿ya? Validez, porque la pregunta no está evaluando lo que dice debe evaluar. Se supone que debe evaluar inteligencia, pero esa pregunta no está evaluando inteligencia. ¿Ya? Ahora, la confiabilidad tiene que ver con que las respuestas siempre sean las mismas. Es como que una chica quiere saber si está embarazada y se compra un test de embarazo, y cuando se evalúa con el test de embarazo, le sale que está embarazada. Luego, a las 2 horas le sale que no está embarazada. ¿Correcto? O sea, el mismo test le arroja dos resultados diferentes. Le arroja a veces que está embarazada y otras veces que no está embarazada. Algo así, ¿no? O sea, es como si yo le tomara un test de inteligencia a un grupo de chicos y ese mismo test de inteligencia, con un resultado determinado, a unos chicos le arroja el resultado de que es muy inteligente y al otro le arroja que no es muy inteligente, contestando preguntas semejantes. Entonces quiere decir que ese test no es confiable, porque no permite que las respuestas sean, o sea, que o sea, es muy cambiante, pues. Si el test es muy cambiante en los resultados, entonces no es confiable, ¿ya? Entonces, efectivamente la respuesta era la A. Vamos con la siguiente pregunta, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta. Si ahí hay alguna pregunta, por favor, hazla con confianza. Cualquier duda, tú hazla nomás. Vamos con la pregunta 4. Un psicólogo Un psicólogo aplica un test de inteligencia a un grupo de adolescentes para evaluar su capacidad cognitiva. Al analizar los resultados, observa que el instrumento mide de manera consistente y precisa las habilidades intelectuales de los participantes, independientemente del momento en que se aplique. ¿Cuál de las siguientes características del método psicométrico se está evidenciando en este caso? Un psicólogo aplica un test de inteligencia a un grupo de adolescentes para evaluar su capacidad cognitiva. Al analizar los resultados, observa que el instrumento mide de manera consistente y precisa las habilidades intelectuales de los participantes, independientemente del momento en que se aplique. Claro, si por ejemplo en este caso yo le tomo el test a una hora y después le tomo el test a otra hora y los resultados son los mismos, entonces el test es confiable. La respuesta efectivamente es la A. El test demuestra confiabilidad en tu resultado. Claro, es confiable porque esa prueba la puedo tomar a cualquier hora y el resultado es el mismo. Es como cuando tú te tomas una pastilla y la pastilla te calma el dolor de cabeza. Pero si la pastilla a veces te calma el dolor de cabeza y a veces no te calma el dolor de cabeza, entonces no es confiable. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces lo mismo pasa con los test psicológicos. Los test son confiables cuando pueden dar resultados semejantes, no importa cuándo lo tomes. Si en cambio, si los resultados son muy cambiantes, uno ya duda de que ese test puede ayudarte a conocerlo. Por eso que ya no sería confiable. Vamos con la pregunta 5. Vamos con la pregunta 5. A ver, en una investigación psicológica se comparan las habilidades de memoria en niños, adolescentes y adultos mayores, evaluándolos a todos en un solo momento del tiempo, sin realizar seguimiento posterior. Este estudio se centra en analizar el desarrollo en el aquí y el ahora, por lo que corresponde al método evolutivo. A ver, de los dos métodos evolutivos, el método longitudinal y el método transversal, habíamos dicho que el longitudinal te toma años. Al mismo grupo lo vas a evaluar durante muchos años. En cambio, el método transversal es el método en el que vas a estudiar a varios grupos en el mismo tiempo y los vas a comparar. Obviamente ahí la respuesta es transversal, ¿ya? Método transversal. Facilito, ¿no?
En longitudinales, al mismo grupo por varios años, y en transversales, a grupos distintos, de distintas edades, simplemente los comparo. Es un poco el transversal. Los comparo y se acabó. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la siguiente preguntita. Siguiente pregunta. Pregunta 6. El método longitudinal en psicología consiste en observar y registrar el comportamiento de los mismos individuos durante un periodo de tiempo prolongado, con el objetivo de identificar cambios y continuidades en su desarrollo. Este tipo de estudio requiere un seguimiento constante y permite analizar trayectorias individuales, a diferencia de los métodos transversales o experimentales. ¿Cuál de los siguientes casos incluye el método longitudinal? A ver, vamos a ver los casos en que hay método longitudinal, ¿ya? A ver, un investigador compara el rendimiento académico entre estudiantes de 11 y 17 años en un solo momento. Ya, este no es, pues. Este es transversal, en un solo momento. Un equipo de psicólogos mide el nivel de ansiedad en una muestra aleatoria de jóvenes una sola vez sin seguimiento. Ya, pues obviamente tampoco es longitudinal, porque es una sola vez sin seguimiento. Un estudio aplica prueba cognitiva cada 3 años a un mismo grupo de niños desde los 5 hasta los 17 años. Este sí es longitudinal. Acá al mismo grupo de 5 hasta 17 años lo estás evaluando periódicamente. Al mismo grupo lo estás evaluando periódicamente por varios años. Este sí es un método longitudinal. Por lo tanto, la respuesta es la de solo 3. ¿Está bien? La de solo 3. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente preguntita. A ver, chicos. Lucía, una psicóloga clínica, está atendiendo a un nuevo paciente que ha mostrado desconfianza y nerviosismo en las primeras sesiones. ¿Ya? Que ha mostrado desconfianza y nerviosismo en las primeras sesiones. A ver, señores. Lucía dice, para mejorar la comunicación y generar un ambiente de confianza, Lucía aplica estrategias que le permitan establecer una conexión genuina con el paciente, lo que favorece la apertura y el desarrollo adecuado del proceso terapéutico. Esta estrategia es conocida como ya. A esa estrategia se le conoce como rapport, ¿ya? Se le conoce como rapport. El rapport es el nombre, me acuerdo que cuando yo estudié psicología en la universidad, fue de las primeras palabras que aprendí en el ámbito de la psicología. Creo que en un introductorio el profesor lo mencionó y recién lo había escuchado por primera vez, el concepto de rapport. Rapport justamente es esa conexión que se logra entre el paciente y el terapeuta, por la cual el paciente comienza a sentir confianza al terapeuta y es capaz de contarle todos sus problemas con la confianza de que está con la persona adecuada. Percibe en el terapeuta una persona que lo va a escuchar con, con mucha paciencia y con auténtico interés, y va a mostrarse muy empático con él y le va a dar, ah, y va a reaccionar ante sus preguntas de la manera como él espera. Entonces, esa conexión que se logra muchas veces entre el paciente y el terapeuta se llama rapport. La respuesta es la B. Uy, vamos. Seguimos. Pregunta 8. 8. En una investigación psicológica, un investigador aplica una técnica de estudio específica a un grupo de estudiantes y la compara con otro grupo que no recibe dicha técnica, controlando el tiempo de estudio y el ambiente de evaluación para observar los cambios en el rendimiento académico. ¿Qué rasgo identifica al método utilizado en este estudio? Allá, acá yo noto algo, acá yo noto algo. ¿Qué noto, profe? ¿Qué nota? Noto que la investigación dice aplica una técnica. Esta técnica va a ser manipulada por el investigador. La técnica de estudio, una técnica de estudio. Y dice, y la compara, a un grupo de estudiantes y la compara con otro grupo. Ah, mira que hay un grupo por acá
y hay otro grupo por acá. O sea, ya veo que hay dos grupos. Y dice, controlando el tiempo, el estudio y el ambiente de evaluación para observar los cambios. Ah, ahí está la causa y el efecto. Los cambios, o sea, la influencia de esa técnica en el rendimiento académico. A ver, ¿cuál es la variable independiente? La técnica de estudio. ¿Cuál es la variable dependiente? El rendimiento académico. ¿Cuál es el grupo experimental? El grupo al que se les aplica la técnica. ¿Cuál es el grupo de control? El grupo al que no se le aplica la técnica. ¿Qué rasgo identifica el método, al método utilizado en este estudio? Ah, vamos a ver acá. ¿Cuál es el rasgo? Describe conductas tal como ocurren en la realidad sin intervenir. Falso. Esa es descriptiva. Analiza la relación estadística entre variables sin manipularla. Falso. Ese es correlacional. Compara distintos grupos de edad en un solo momento. Falso. Ese es transversal. Estudia los mismos sujetos a lo largo del tiempo. Ese es longitudinal. Manipula una variable y controla las demás para observar su efecto. Correcto. La respuesta es la E. Investigación experimental. Es una investigación experimental, señores. ¿Ya? Así que me quedo con la E. Muy bien. Siguiente pregunta. 9. Pregunta 9. En una investigación realizada por Sofía, se busca determinar si el uso de música instrumental mejora la concentración en estudiantes preuniversitarios. Ah, cuando yo escucho algo como si la música mejora, cuando yo escucho la palabra mejora, entonces yo al toque pienso causa-efecto. Y si hay causa-efecto, la investigación es experimental. Si hay causa-efecto, la mejora da a entender que la primera es causa de la segunda. Por lo tanto, hay causa-efecto. Por lo tanto, la investigación es experimental. ¿Ya? La investigación, señores y señoritas, es experimental. Eh, Dice, y manipula solo la variable música. En este contexto, el método experimental se caracteriza por la manipulación deliberada de la variable independiente y la supervisión rigurosa de las variables de control. Claro, las variables de control son las variables que deben ser semejantes para no alterar el resultado. Respuesta a la B. ¿Ya? Se tiene que manipular la variable independiente y se tiene que rigurosamente controlar las variables, que le llaman variables de control. Vamos con la 10. Un equipo de investigadores diseña un experimento para evaluar si la música clásica mejora la concentración en tareas de lectura. Divide a los participantes en dos grupos, uno lee con música clásica de fondo y otro en silencio. Ante el experimento, los investigadores se aseguran de que todos los participantes tengan un nivel educativo similar, realicen la actividad a la misma hora del día y hayan dormido un mínimo de 7 horas la noche anterior. ¿Qué afirmaciones permiten comprender correctamente el manejo de variables en este experimento? Las condiciones iguales para el nivel educativo, la hora del día y las horas de sueño corresponden a variables de control. Exacto. Variables de control. Verdadero. ¿La música clásica es una variable interviniente? No, no es interviniente, es independiente. ¿Ya? Es falso. No es interviniente, es independiente. Las variables intervinientes deben identificarse y controlarse para evitar que afecten la variable del resultado. Verdadero. Claro, porque si no, una variable interviniente va a alterar el resultado. Así que la respuesta, señores, es la 1 y la 3. ¿Ya? La 1 y la 3. Vamos con la siguiente pregunta. En una investigación experimental sobre la eficacia de una estrategia de enseñanza en el desarrollo del pensamiento crítico, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados. Posteriormente se identificó que el docente asignado a este grupo mostraba un estilo comunicativo más dinámico y carismático que el del grupo de control. Acá la fregó, acá fregó la investigación. Si uno de los docentes es más comunicativo y carismático que el otro, ya la fregó. Esa va a ser una variable extraña que va a alterar el resultado. En este caso, el carisma del docente constituye una variable extraña, ¿cierto? Que introduce un sesgo potencial en la interpretación de los efectos, afectando la validez interna del estudio, ¿ya? La validez interna. Profe, no hay clave. No, sí hay. Lo que pasa es que la palabra extraña también es, como yo le expliqué a ustedes, es sinónimo de contextual, ¿no? Una variable contextual. La respuesta es la D. Y la validez interna es igual que validez ecológica. Es el nombre que se le da.
Se llama validez interna o validez ecológica. Me quedo con la D, ¿ya? Validez interna o validez ecológica. Es la validez interna de la investigación. Es para saber si la variable independiente está generando el resultado que se espera, nada más. Vamos con la pregunta 2C. 2C, ya estamos con la hora. Uy, ya estamos con la hora. La hora siempre es un tirano, pero así. La hora sí es más tirano que los que se han enquistado en este congreso espurios. A ver, vamos con la 12. Ya, la 12 es la última pregunta que voy a hacer. Hay algo que, ahí nomás, mirando abajo nomás se nota. Por ejemplo, la variable independiente dice, el análisis de un experimento sobre el efecto de la música en el rendimiento académico requiere identificar correctamente, ya, la música. La variable independiente es obviamente la música, ¿ya? Presencia o ausencia de música durante el estudio. A ese variable independiente. 1C. Al toque ahí se ve 1C, ¿no? Variable independiente 1C. Luego, la variable independiente, el rendimiento, pues. El rendimiento, 2B. Rendimiento. Esa es la variable independiente. Van 2B. Ahora, la variable de control, en este caso, es la cantidad de horas de estudio. Esa es la variable de control. Todos deben tener la misma cantidad de horas de estudio. Esa es la variable de control. Luego, la variable interviniente en este caso, es el nivel de ansiedad de los estudiantes. Eso puede alterar el resultado. ¿Ya? El nivel de la respuesta es la A. La respuesta es la A. Ya, le doy las claves de las tres que faltan. La respuesta es la A. El nivel de ansiedad puede alterar el resultado. O sea, si uno tiene más ansiedad que el otro, se puede alterar. Ya, vamos con la 13. La respuesta es la A. 14 dedo y 15 y en la 15 ¿la 15 en qué termina? Ah, la 15 es la A también. ¿Ya? La 15 es la A también. La 15 es la A también, ¿ya? Ahí termina, chicos. Gracias. Me voy. Chao. Nos vemos. Chao, chao, chao. Hasta luego, chicos. Un gusto. Ahí le mando la diapositiva con su. Ah, no, ya le mandé. Sí, te mandé la diapositiva. Ya se lo mandé a la tutora. El tutor se lo del. Ya está. Nos vemos, no. Chao. Me he salido todo. Ah, yo no necesito abandonar, ¿no? Lo dejo nomás, ¿no? O abandono. Ay, ay, ay.